Bienvenidos a este vídeo sobre la violencia criminal en México y su evolución hasta el presente. Exploraremos los antecedentes del conflicto, su contextualización histórica y los principales problemas asociados. México, un país rico en cultura y tradiciones, ha experimentado desafíos persistentes relacionados con la violencia criminal a lo largo de su historia. Para entender la situación actual, es importante tener en cuenta los antecedentes del conflicto y los factores que han contribuido a su desarrollo. La historia de México ha sido marcada por una serie de eventos significativos, desde la colonización española hasta su independencia en el siglo XIX. Sin embargo, en el siglo XX y XXI, el país ha enfrentado una creciente violencia relacionada con el narcotráfico, el crimen organizado y otros factores. Durante las últimas décadas, la violencia criminal en México ha experimentado un preocupante aumento. Factores como la demanda de drogas en los Estados Unidos, la pobreza, la desigualdad socioeconómica y la corrupción han contribuido a esta situación. La situación actual se caracteriza por la presencia de carteles de drogas y grupos criminales que se disputan el control de territorios estratégicos. Esto ha resultado en una serie de problemas asociados, como la extorsión, el secuestro, la violencia armada y la impunidad. A lo largo de los años, la sociedad mexicana ha expresado su preocupación y descontento ante esta situación, exigiendo un cambio y una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Organizaciones y movimientos sociales han surgido para abordar la violencia y buscar soluciones. A nivel interno, los actores principales son los carteles de drogas y los grupos criminales, que luchan por el control de territorios y rutas de narcotráfico. También encontramos al gobierno mexicano, las fuerzas de seguridad y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para combatir la violencia. Los intereses de los carteles y grupos criminales están vinculados a la producción y distribución de drogas ilegales, así como al control de actividades ilegales como la extorsión y el secuestro. Estos actores también cuentan con recursos financieros significativos y una vasta red de contactos que les permiten mantener su poder e influencia. El gobierno mexicano y las fuerzas de seguridad tienen el interés de garantizar la seguridad y el Estado de Derecho en el país. Su recurso principal es el poder coercitivo y la capacidad de aplicación de la ley. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil tienen el interés de proteger los derechos humanos y promover la justicia social. Los impactos económicos del conflicto son significativos. La violencia criminal afecta la inversión extranjera, el turismo y el desarrollo económico en las zonas afectadas. Además, el comercio de drogas ilegales genera flujos financieros ilícitos y corrupción que debilitan la economía. En términos comerciales, la presencia de grupos criminales y la inseguridad afectan las cadenas de suministro y el comercio internacional, dificultando las actividades empresariales legítimas. Los impactos humanitarios son preocupantes. La violencia ha generado una crisis de desplazamiento interno y ha causado la pérdida de miles de vidas. Además, las comunidades afectadas enfrentan altos niveles de inseguridad, violencia de género y violaciones a los derechos humanos. Al analizar estos actores, intereses, recursos e impactos, podemos aplicar las teorías de relaciones internacionales, como el realismo y el idealismo, para comprender el conflicto en México desde diferentes perspectivas. Desde el realismo, se enfatiza el papel de los actores estatales y no estatales en la búsqueda de su propio poder y seguridad. Los carteles y grupos criminales buscan maximizar su poder y recursos, mientras que el gobierno y las fuerzas de seguridad buscan proteger la soberanía y el orden interno. Por otro lado, desde el idealismo, se resalta la importancia de los valores, los derechos humanos y la cooperación internacional para abordar los desafíos globales. Las organizaciones internacionales y la sociedad civil juegan un papel importante al abogar por soluciones pacíficas y respetuosas de los derechos humanos.
Diversas organizaciones internacionales han mostrado preocupación por la situación de violencia en México y han manifestado su compromiso en abordar este conflicto. Entre estas organizaciones se encuentran la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Organización de los Estados Americanos, OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Estas organizaciones han desplegado diferentes acciones y programas para apoyar al gobierno mexicano en la lucha contra la violencia criminal. Estas iniciativas incluyen el fortalecimiento del sistema de justicia, la protección de los derechos humanos y la promoción de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Al evaluar el grado de compromiso de las organizaciones internacionales, podemos aplicar las teorías de relaciones internacionales, como el realismo y el idealismo, para comprender su papel en el conflicto de la violencia criminal en México. Desde el punto de vista del realismo, las organizaciones internacionales pueden ser vistas como actores que buscan proteger sus propios intereses y preservar la estabilidad y el orden internacional. En este sentido, su compromiso puede estar condicionado por consideraciones de poder y seguridad. Por otro lado, desde el idealismo, se resalta la importancia de las organizaciones internacionales como mediadoras y promotoras de la paz, los derechos humanos y la justicia. Estas organizaciones trabajan para buscar soluciones pacíficas y promover la cooperación entre los actores involucrados. El conflicto de la violencia criminal en México representa una amenaza significativa para la seguridad y estabilidad regional. La violencia asociada a los carteles de drogas y grupos criminales se ha extendido más allá de las fronteras mexicanas, generando preocupación en países vecinos y en la comunidad internacional. Además, el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales alimentan el crimen organizado y la corrupción en la región. A pesar de las amenazas, la resolución del conflicto de la violencia criminal en México también presenta oportunidades significativas. La construcción de paz y la implementación de políticas de seguridad efectivas podrían conducir a una mayor estabilidad regional y a la protección de los derechos humanos. Además, la disminución de la violencia y la mejora del Estado de Derecho podrían impulsar el desarrollo económico y social en el país y en la región. Sin embargo, abordar eficazmente el conflicto de la violencia criminal en México presenta numerosas limitaciones y desafíos. La corrupción, tanto a nivel local como en las instituciones, debilita los esfuerzos para combatir el crimen organizado. Además, la falta de coordinación y cooperación internacional dificulta la aplicación de estrategias efectivas en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales. Al identificar las amenazas, oportunidades y limitaciones del conflicto, podemos aplicar las teorías de relaciones internacionales, como el realismo y el idealismo, para comprender la complejidad de abordar este desafío. Desde el punto de vista del realismo, se reconoce la competencia por el poder y la seguridad entre los actores involucrados. Las amenazas y limitaciones del conflicto se consideran como realidades a tener en cuenta en la formulación de estrategias de seguridad y cooperación. Por otro lado, desde el idealismo, se resalta la importancia de superar las limitaciones y aprovechar las oportunidades para lograr una paz duradera y el respeto de los derechos humanos. Se busca fomentar la cooperación internacional y abordar las causas subyacentes del conflicto. Para mediar y concluir el conflicto, es fundamental promover un diálogo inclusivo y una negociación entre todas las partes involucradas. Esto implica fomentar la participación activa de los actores estatales, no estatales y de la sociedad civil. Asimismo, es necesario buscar el compromiso de las organizaciones internacionales y promover la cooperación regional. Entre las propuestas de solución, se pueden considerar acciones en diferentes ámbitos. En primer lugar, es fundamental fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones encargadas de combatir la violencia y la corrupción.
Esto implica invertir en la capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad, así como en el fortalecimiento del sistema judicial. Además, se deben implementar programas de prevención y rehabilitación que aborden las causas subyacentes de la violencia. Estos programas podrían incluir la promoción de oportunidades educativas y laborales, la inversión en infraestructura social y el fomento de la inclusión social. Asimismo, se debe impulsar el desarrollo económico en las zonas afectadas por el conflicto, promoviendo la inversión y el emprendimiento. Es importante tener en cuenta que cada propuesta de solución conlleva sus propios impactos. Por un lado, las acciones de fortalecimiento institucional y prevención podrían contribuir a reducir la violencia, mejorar la seguridad ciudadana y promover el respeto de los derechos humanos. Por otro lado, la implementación de estas propuestas requerirá recursos financieros y un compromiso sostenido a largo plazo. Al formular esta propuesta, podemos aplicar las teorías de realismo e idealismo en relaciones internacionales. Desde una perspectiva realista, se considerarán los intereses de seguridad y poder de los actores involucrados, buscando equilibrios de poder y una estabilidad duradera. Desde una perspectiva idealista, se priorizarán los valores éticos y la cooperación para alcanzar una paz sostenible y el bienestar de la sociedad. A través de este análisis, hemos comprendido que los conflictos internacionales, como el de la violencia criminal en México, tienen múltiples dimensiones y desafíos. Sin embargo, también hemos descubierto que existen oportunidades para buscar soluciones y mitigar los impactos negativos. Es fundamental reconocer la importancia de buscar soluciones a los conflictos internacionales. En resumen, al analizar y buscar soluciones a los conflictos internacionales, estamos trabajando hacia un mundo mejor, donde la paz, la justicia y la prosperidad sean una realidad para todos. Sigamos aprendiendo, investigando y colaborando para lograr un futuro más seguro y equitativo.